Honduras y Canadá debutaron en el campeonato sub-20 de la CONCACAF con un partidazo en el que terminaron repartiéndose los puntos, y por eso es que en este video vengo a comentar lo que sucedió en el debut, en el primer partido de ambas selecciones en la competencia. Bueno, y sobre la hora, en el límite lo empató la selección de Honduras, que estaba viendo cómo se le escapaba un partido que a priori era frente al rival más accesible de su grupo, aunque Canadá definitivamente, y ya lo vamos a comentar, no demostró ser tan sencillo como parecía en el papel. Pero como les decía, Honduras fue en el límite, en el último segundo, en la última jugada que terminó empatando el partido y rescatan ese punto para al menos llegar un poco más cómodos a la fecha número 2. Un poco más temprano ya en este grupo habían jugado República Dominicana y El Salvador. Pueden encontrar aquí en mi canal el análisis y el resumen de ese partido que terminó con 0-1 marcador en favor de la selección centroamericana de El Salvador. Pero hoy, en este video, más bien nos vamos a centrar en este otro encuentro que se disputó también en Irapuato y también en el estadio Sergio León Chávez. 2-2 quedó el resultado. Muy rápido y ya para no volver a comentar este tema porque llevo 2 o 3 videos hablándolo, la cancha en efecto no soportó lo que sucedió entre República Dominicana y El Salvador, que la mitad del partido cayó un diluvio, pues evidentemente tuvo repercusiones, ya no solamente en ese partido que las tuvo, sino también en lo que sucedió después entre Honduras y Canadá, una cancha horrible. Honduras jugó de blanco y terminaron jugando prácticamente de negro o de café porque quedaron completamente llenos de barro todos los futbolistas de la H, los mismos canadienses, pero bueno, evidentemente se notaba más en el uniforme hondureño. Y yo lo mismo que dije un poco más temprano, quiero ver cómo va a estar esta cancha el día de mañana, que va a recibir los 2 partidos del grupo C, porque no van a soportar ni esta de Irapuato ni tampoco la de Celaya, en donde está jugando el grupo A. Error de la CONCACAF, pero bueno, veremos si sobre la marcha se corrige y se agrega algún otro estadio para poder terminar este campeonato sub-20, porque apenas en 2 días ya empezamos a tener problemas. Pero tema para otro día. Hoy vamos a hablar de este Honduras 2, Canadá 2, un partido que inició con una selección centroamericana mejor que la canadiense. Se notaba que Honduras estaba mejor trabajada. Es cierto que el fuerte de Honduras en este campeonato 2024 es la parte colectiva, se entienden muy bien, saben muy bien a lo que juegan y también tienen un muy buen toque de balón. No que individualmente haya figuras que destaquen sobre las demás, pero sí tienen un toque interesante estos futbolistas hondureños que les permite también jugar mucho más atrevido frente a rivales el día de hoy como Canadá. Pero la selección canadiense también entendió muy bien cómo disputarle el partido a la H y supo esperar sus momentos para terminar, no sé si contragolpeando, porque no era exactamente eso. Canadá sí terminó construyendo sus jugadas cuando Honduras se lo permitía, y así fue que terminó encontrando el primer gol. Se fue acercando cada vez más al arco hondureño hasta que llegó un tiro libre y Santiago López, una de las figuras del partido, metió un golazo. Puede ser de los goles del torneo ya apenas en esta primera jornada de la fase de grupos, pero Santiago López que la colocó muy bien difícil para el arquero Daniel Paguada, el arquero hondureño, y así se ponía 1-0 Canadá. Y de momentos parecía sorprendente porque, insisto, Honduras empezó mejor. Eso sí, a pesar de que tuvo un par de llegadas y que la sorteó muy bien Gregor Swiderski, el arquero canadiense, Honduras con su dominio y con su control del balón y que estaba manejando las acciones, tampoco tenía tanto vértigo en ataque como para generar un peligro suficiente como para creer que estuviera mereciendo ya la ventaja. Entonces, pues en ese momento parecía un poco de justicia que Canadá hiciera el gol. Justicia me refiero porque lo aprovechó y porque se puso en ventaja, más allá de creer que alguien estuviera mereciendo en ese momento la ventaja. Pero Honduras se echó con todo al ataque. Cuando se vio en desventaja, empezó a dejar huecos y ahí fue donde Canadá entendió también cómo tenía que disputar a partir de ahí el partido. Y precisamente al minuto 43 apareció el gol de Miles Morgan, un error del defensa hondureño Anthony Tatum, o Tatum, no sé si se pronuncia de esa forma, me parece que es Tatum por como lo estaban pronunciando en televisión, pero si no, me corrigen. El tema es que Tatum estaba tratando de dejar que la bola saliera en el final de la línea. Un futbolista canadiense, pues muy listo, trató de quitársela y logró hacer un pase para atrás, un pase de la muerte o pase de la vida más bien, para que apareciera Miles Morgan. Y al minuto 43, antes de irse al descanso, ya Canadá estaba ganando este
partido 0-2, pero se vino la remontada de Honduras. En el segundo tiempo, una dinámica parecida, cada vez con la cancha peor, y eso complicó el asunto, pero una dinámica en la que Honduras era quien dominaba, Honduras era quien daba las pautas del partido, y Canadá estaba más a la espera y ver qué podía sacar con un muy buen Santiago López, que no solamente anotó el primer gol, sino que también era quien le daba más equilibrio a esta selección norteamericana. Pero al minuto 55 apareció Ángel Villatoro para poner el descuento de la selección de Honduras, y aquí yo creo que sí me pareció que Honduras empezó a equivocar, porque el gol, más que despertar a Honduras para ir con todo al empate, terminó despertando a Canadá, y Canadá, muy tranquila, supo cómo ir manejando el partido para que Honduras no volviera prácticamente a generar peligro. Y yo creo que la H, o la mini H más bien, empezó a desentenderse de su forma de jugar. Una selección que durante todo el partido había hecho muy bien esto de ir por tierra, ir generando peligro, que sus futbolistas de medio campo fueran los que dieran las pautas de cómo hacer el ataque, empezó simplemente a mandar balonazos, a mandar centros que terminaban en prácticamente nada. Entonces Canadá no sufrió durante un tramo muy grande del partido, pero ya al puro final, a la desesperada, estas son las cosas que pasan, que Canadá no aprovechó ninguna otra ocasión, tampoco es que tuvo como para haber aumentado su ventaja, y terminó al minuto 90+4, cuando ya iba a finalizar el partido. Un centro que terminó en un rebote, o pareció que fue una asistencia de un central, delantero centro más bien, de Honduras, y le cayó al que más lo había merecido durante todo el partido, a Roberto Osorto, el número 10 de la mini H, que la colocó muy bien en la esquina del arco, y así puso el 2-2 agónico empate. Tanto así que luego del gol, luego de la celebración, apenas Canadá sacó del centro, el árbitro ya dio por finalizado el partido. Así de al límite fue este empate de la selección de Honduras. Me parece bastante justo, porque Canadá sí fue mucho más contundente en el sentido de aprovechar lo poco que tuvo para anotar esos 2 goles, pero también el desarrollo del partido yo creo que Honduras mereció más. Entonces me parece bastante justo este empate, aunque también podemos sacar 2 conclusiones. Primero, que tal vez a Honduras sí le falta un pasito más para considerarse tan favorita como lo es, como llegaba a este campeonato sub-20, como la segunda del ranking de la CONCACAF, y también que Canadá no va a ser pues un pastel en este campeonato. Yo creo que vienen seriamente a pelear por la clasificación, entonces ojo ahí también con la selección canadiense. Vamos a ver muy rápido cómo queda la tabla de este grupo, que aquí la pueden observar. El Salvador, que entonces mantiene el primer lugar, lo estaba perdiendo con la victoria a Canadá, pero al final el empate del H hace que El Salvador mantenga en solitario esa primera posición con los 3 puntos que consiguió un poco más temprano cuando venció, como decíamos antes, por la mínima a República Dominicana. Honduras y Canadá con 1 punto, y precisamente la selección caribeña que se va al fondo de la tabla luego de su derrota. Ahí pueden observar la jornada 2, que les voy a comentar también los horarios, que va a ser el próximo martes, cuando Canadá y República Dominicana midan fuerzas a las 5 de la tarde, esto ahí mismo en Irapuato. E insisto, veremos si se mantiene por la condición de la cancha, porque si hoy ya estaba así, luego de los 2 partidos de mañana, yo lo veo muy complicado. Pero bueno, de momento en Irapuato, Canadá, República Dominicana, 5 de la tarde, hora centroamericana y también hora de México. Y más tarde, ahí mismo en ese escenario, El Salvador frente a Honduras, duelo centroamericano, 8 de la noche. Hora precisamente de la región de Centroamérica, cuando midan fuerzas estas 2 selecciones. Honduras, yo diría que obligada a una victoria, y El Salvador, que llegará con la motivación de haber conseguido los primeros 3 puntos, y veremos qué puede sacar frente a la selección de Honduras. Esa será la próxima jornada de este grupo. Les recuerdo que todavía falta que dé inicio el grupo C, que será el día de mañana, también en Irapuato, con unas condiciones terribles, pero Panamá y Guatemala, otro duelo centroamericano, se dará a las 4 de la tarde el día de mañana domingo, y luego a las 7 de la noche debutará el local México frente a la selección caribeña de Haití, ahí mismo en Irapuato, para ya completar la fecha 1 de esta fase de grupos, y el próximo lunes que ya arranca con la fecha 2 del grupo A. Pero así está el tema. Honduras, que consigue salvar el empate, un susto bastante grande el que se estaba llevando la selección centroamericana, pero que termina consiguiendo al menos ese primer punto, y veremos cómo se desarrolla lo que falta en este grupo B. Pero quiero conocer de momento sus opiniones de lo que sucedió en este partido del empate de Honduras. Si creen que fue más mérito de Canadá lo que sucedió en el partido, o al final también era
pues un descuido de la selección de Honduras el que permitió que Canadá se pusiera en ventaja y que al final el resultado justo, no sé. Leo todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios de este video. Dejen un like y compártanlo para que llegue a más gente esta cobertura del campeonato sub-20 y sobre todo suscríbanse al canal para que sigan muy de cerca el desarrollo de esta competencia. Y como les decía, mañana ya tenemos el arranque del grupo C, así que vendremos con el análisis del Panamá-Guatemala y también del México-Haití, así que nos vemos mañana.